Muy buenas tardes para todos. Damos inicio a una clase más dentro del desarrollo de este curso intensivo para concurso a subintendente. Estábamos avanzando con lectura crítica y hablábamos de los tipos de pregunta, ¿no? Entonces, para ponernos en práctica con esos tipos de pregunta, vamos a aprovechar un cuestionario de competencias ciudadanas. Este cuestionario nos va a evaluar esos tipos de pregunta literal, inferencial, de los que veníamos hablando. Y también se van a dar cuenta de la necesidad sentida de tener una buena comprensión lectora y de tener una data, ¿no?, de información previa al examen. Algunas preguntas entonces van a ser de ese tipo, ¿no? El cual le dicen a usted, tiene que estudiar sobre eso y sobre eso le vamos a preguntar. En competencias ciudadanas es un poco amplio el tema, pero pues hay unos lineamientos, ¿no? Constitución política y esto, pero sí pueden salir preguntas, por ejemplo, de historia del arte y cosas como esa, o en lectura crítica también. Bueno, aquí tenemos ya nuestro taller. Pregunta número 1. Esta pregunta es de tipo literal, pero no tenemos un contexto sobre el cual extraer la información. O sea, exige memoria. Casi, ojo, casi no se usan este tipo de preguntas. Sin embargo, voy a ponerla porque puede ser, ¿no? Puede ser que se dé el caso. Y si es así, vean ustedes sin googlear, ¿no? Aquí vamos a hacer el trabajo sin googlear. ¿Qué tal les va? Probando suerte, ojo, probando suerte. Porque estas fechas, muy pocos las conocen. Entonces vamos a ver qué tal les va. Probando suerte en esas preguntas sobre las cuales uno se enfrenta y no tiene ni la más mínima idea. Dice, el orden cronológico de ocurrencia de estos hechos es, organícenlo en orden cronológico, la ocurrencia de estos hechos. El Bogotazo, la obtención del voto femenino, el Frente Nacional, la Guerra de los 1000 días. Les lanzo la encuesta para que puedan responder. $40. Lleguemos al minuto. Minuto 10. Realmente hay bastante tiempo, ¿no? Listo. Minuto 40. Como se dieron cuenta, es bastante tiempo, ¿no?
bastante tiempo. Comparto los resultados. Un 40% elige la opción C, 27% la A, 19% la B, 14% la D. Bueno, como les decía, aquí la mayoría estaban probando suerte, ¿no? ¿Alguien tiene conocimiento exacto de la ocurrencia de estos hechos? Héctor, buenas tardes. Siga. Profe, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias. Siga. Un poquito de historia. Sé que pues lo primero fue como la Guerra de los Mil Días. No recuerdo bien el suceso por lo que inició. eh, Se me sale ahorita del contexto. Lo segundo fue la primera vez que la mujer votó aquí en Colombia. Eh, Todos lo sabemos que fue el 9 de abril de 1948 y ya sería lo del Frente Nacional. Sino que pues que Ok. eh, Bueno, usted podría haber hecho ahí un buen descarte, ¿no? Tenía la opción A y la C, y por ahí va bien, porque sí, lo primero fue la Guerra de los Mil Días. ¿Listo? Lo primero fue la Guerra de los Mil Días. Pero veamos, vamos a contextualizar. Usted me dice, luego sigue la obtención del voto femenino. ¿En qué gobierno de pronto recuerdas se dio el voto femenino? Lo dio un no, profe. militar, De lo dio Rojas un Pinilla, ¿no fue? Rojas Pinilla, exacto. Mira, eso entonces se dio, Rojas Pinilla fue antes o después del Bogotazo. Fue antes, creo. No, ¿Fue después? Rojas Pinilla fue después del Bogotazo, ¿ya? Entonces, bueno, de todas formas, iniciaste bien con la guerra de los 1010. Ya es un avance porque 50 y 50, ¿cierto? Sí. Pero frente a los demás hechos, ya si elegiste la obtención del voto femenino, pues elegiste la incorrecta como segundo evento ocurrente. Porque antes de la obtención del voto femenino, se dio el Bogotazo. Para la época del Bogotazo, las mujeres no podían votar. ¿Listo? Bueno, entonces se da el Bogotazo y luego tenemos la obtención del voto femenino y finalmente el Frente Nacional. Muchos hablan, ¿no? Del Frente Nacional, que era, pues, en resumidas cuentas, el Frente Nacional fue un acuerdo entre conservadores y liberales para repartirse el poder. ¿Listo? En ese orden de ideas sería la A, la opción correcta. Esa sería la opción correcta. ¿Listo? Para el tema de las fechas, hablábamos nosotros, por ejemplo, de la Constitución de 1863, ¿no? De 1863. Entonces, la Guerra de los Mil Días, incluso, eh, pues viene a darse en esas fechas, ¿no? Porque la Guerra de los Mil Días ya sucede, es para 1899, casi para el cercano ya, a 1890. Y eh, precisamente son 1000 días, ¿no? 1000 días. Esos son 3 años de guerra, pasando de 1902, en los cuales los partidos políticos, esto tiene que ver con política. La guerra de los 1000 días era política. La del Bogotazo también fue política. Matan a este tipo Jorge Eliezer Gaitán. ¿Mm? Para nada de mi agrado, para nada de mi agrado. Todos los políticos que empuñan las manos como Hitler, como Mussolini, eran iguales a Gaitán. Para mí, ¿no? Para mí. Este tipo de gente que tenía un ideal nada más, político, político, en el cual tenía enemigos. Ya para mí no era también alguien que trajese cosas buenas. Precisamente su muerte desencadenó destrucción, guerra civil,
una ola de protestas tremenda, se habla del Bogotazo, se habla de en otras ciudades, ¿no? Se dio también, o sea, no fue solamente el Bogotazo en Bogotá, en otras ciudades también se dio y se le agregó pues ese distintivo del nombre, ¿no? Ya luego, para el gobierno de Rojas Pinilla, pero esto ya es en 1954. 1954 se da la aprobación del voto femenino. Y, si mal no recuerdo, son 4 años después en los que se crea el Frente Nacional. O sea, como para el 58. ¿Listo? Como para el 58. Es el más reciente, entonces, es el Frente Nacional, 1958. Y ese acuerdo duró como hasta el 74, 73, 74. Se repartían el poder, un turno liberal, un turno conservador, un turno liberal, un turno conservador. ¿Listo? Bien. Hernández dice, casi no se escucha. ¿Me confirman el audio, por favor? Hernández, debes aprender a manejar la aplicación. Hay un icono, un altavoz ahí en Zoom. Tienes que oprimir ese icono y ahí ya suena fuerte y claro. Si no, tienes que ponerte la bocina ahí en el oído. Perfecto. Bueno, muy bien. Mire, esto hacía una exigencia de memoria, nada más. ¿Listo? Frente a esto, entonces, si le sale una pregunta de ese tipo, usted no vaya a matar la cabeza porque si usted no tiene, digamos, muy ordenados, ¿no? De forma cronológica los sucesos de Colombia, ¿para qué va a perder tiempo con eso? Pueden salir preguntas sobre las que no tengan ni la más mínima idea y que exijan así, memoria. No, pues nada que hacer. Si usted nunca estudió el tema, no se ponga a perder tiempo en eso. ¿Listo? Ojalá no pase. Ahora sí tenemos ya de lectura crítica y tenemos un contexto. Y aquí voy a pedir ayuda también para la lectura. La imposición del latín a otros pueblos pertenecientes al Imperio Romano generó la imposición del latín. ¿Quién lo impuso? Pues el Imperio Romano, ¿cierto? ¿A quiénes? A otros pueblos. ¿Qué generó? Mi bloque, ¿no? Una tradición, una guerra, la pérdida, la ruptura de relaciones. Miren el bloque, qué importante es esto, ¿no? Primero esto, segundo el bloque, luego me voy acá arriba a leer. Ahora sí, lectura, por favor. ¿Quién me ayuda con esta lectura? Bautista, buenas tardes, siga. Siga, Héctor, con la lectura. En todo el Imperio Romano, el idioma oficial era el latín, pero este se combinó con las lenguas habladas por otros pueblos que habían sido conquistados por ellos o que se habían adherido voluntariamente de dicha mezcla o hibridación. Se formaron algunos idiomas que hasta nuestros días se hablan, como el castellano, el portugués, el italiano, el francés y el rumano. A esto también se nos conoce como las lenguas romance, porque representan una herencia de la lengua romana. Ok, Héctor, muchísimas gracias. Bueno, lo vi nervioso en la lectura. Algunos errores. Necesitamos incrementar el nivel, ¿no? La velocidad. Porque si no, se corta el entendimiento del texto. ¿Vale? En todo el Imperio Romano el idioma oficial era el latín, pero este se combinó con las lenguas habladas por otros pueblos que habían sido conquistados por ellos o que se habían adherido voluntariamente. De dicha mezcla o hibridación
se formaron algunos idiomas que hasta nuestros días se hablan. ¿Cuáles? El castellano, el portugués, el italiano, el francés y el rumano. A estos también se les conoce como lenguas romances, porque representan una herencia de la antigua Roma. Romances, de Roma, no de romántico, ¿ya? No de romántico. No tiene nada que ver con las lenguas románticas, ¿no? En Colombia tenemos un premio en lenguas romances. Se llama Fernando Vallejo, el escritor del que yo tanto les hablo. Él tiene un premio internacional en lenguas romances. Ahora, para responder a la pregunta, digan ustedes, esa imposición del latín, ¿qué fue lo que generó? Ahí está la encuesta, por favor. Voten. 30 segundos. Ok, finalizamos la votación. Dicen opción A un 54% y opción C un 35%. Vamos a cerrar aquí. Listo. Vamos a ver qué fue lo que se generó, ¿no? Una tradición cultural más importante que la que existía antes de los pueblos anexados. ¿Qué fue lo que pasó? Mire, se mezcló, ¿no? Se hibridó y se formaron algunos idiomas. Existían unas lenguas habladas por otros pueblos. Luego, esas lenguas se mezclaron con el latín, se hibridaron con el latín. Se formaron otros idiomas, conocidos como las lenguas romances. ¿Listo? Entonces se generó una tradición cultural más importante que la que existía antes. No me habla de importancia. No me habla de importancia. ¿Se generó una tradición cultural más importante? No, estamos hablando de el idioma mezclado. ¿Qué sucede cuando usted mezcla agua y leche? ¿Qué pasa? Cuando usted combina algo. Esto se ve en química. Oiga, que algo de química me puede ayudar a resolver esto, ¿no? Esto se ve en química. ¿Qué pasa cuando usted combina algo? ¿Qué pasa cuando usted combina el oro y el cobre? Muy bien, por acá lo dijo Alejandro Popayán. Pierde su esencia. Muy bien, así es, ¿no? Mire, siempre que ustedes combinen algo, se pierde la pureza de algo. La composición, exacto, se pierde la composición química de algo. Cambia. ¿Listo? No se genera una cultura más importante. Yo no puedo decir esto.
porque las lenguas habladas antiguas, ¿no? Podrían ser mucho mejores. El lenguaje pagano, por ejemplo, con sus runas, pudo haber sido mucho mejor. Pero como le obligaron a hablar el latín, se combinó. Entonces no se generó una cultura o una tradición más importante, no. Una guerra no me habla de una guerra. ¿Listo? Pero sí se generó la pérdida de algunas tradiciones de los pueblos adheridos al Imperio Romano. ¿Por qué razón? Porque su tradición era la lengua hablada o tal vez los cánticos, ¿no? Como decían los paganos, contaban sus historias en poesías a través de los juglares en otros pueblos, pero eso se perdió. ¿Por qué? Por la nueva mezcla, por la hibridación. La química me ayuda a resolver esto. Bueno, la ruptura de relaciones entre todos los pueblos pertenecientes, no, porque lo que hizo fue afianzar el imperio romano, ¿no? Cuando usted tiene un pueblo que habla un solo idioma, es más fácil esto, mire, el dominus, ¿no? Es más fácil dominar. Ese fue uno de los objetivos de los emperadores, de obligar a la gente a tener un solo idioma y una sola religión, el dominus. ¿Listo? Ahí vamos aprendiendo un poco más entonces de cultura, de historia, y vamos mezclando todo lo que a ustedes les puede servir para resolver cosas como esta, ¿ya? Mire, qué importante, ¿no? Este aporte de la química a una clase de lectura crítica. A veces uno dice, no, yo he estudiado tanto de química y eso al final nunca me preguntaron, nunca me sirvió. Yo les dije, a ustedes les va a servir todo, todo lo que han estudiado en su vida, señores. Todo, involúcrenlo en este examen que se viene, porque les va a servir. Entonces, hagan el proceso de descarte. Yo sé que descartaron la B y dijeron, guerra, no, esto no. Descartaron la D, les quedó la A y la C. Ahora, entre la A y la C, usted póngase a pensar y diga, a ver, una mezcla de idiomas, ¿qué puede hacer? ¿Una tradición cultural más importante? Pero aquí no me hablan de eso, no me hablan de tradiciones culturales y que hayan sido más importantes. Si no me hablan de eso, entonces yo lo voy descartando. ¿Listo? Mientras que sí me habla de los pueblos adheridos, ¿no? Al Imperio Romano. Y pues su tradición se pierde por una razón. Si yo voy a un nuevo lugar, entonces ahí usted utiliza otra de las herramientas que yo le doy para el concurso de ascenso. Imagínese la situación. O sea, no lo lean. No solamente esto es un texto. No, desplácese hasta Roma. En esa época, imagínese la gente que tenía su idioma y ahora llega alguien y le dice, ya no vas a hablar ese idioma, vas a hablar el latín. Imagínese. Y eso obviamente pues le va a ayudar a descartar mucho más fácil. Bueno, respuesta correcta, la C. Muy bien, la C. Pregunta número 3. Esta les va a gustar. La situación política actual muestra semejanzas a las vividas entre 1946 y 1957. ¿Qué sucedió en esta época? 1946, 1957. ¿Qué referente tienen de algún evento que haya sucedido en esta época? Termina la Segunda Guerra Mundial, muy bien.
¿Qué más? Pero hablamos de Colombia, ¿no? Mire, es que eso es Colombia. ¿Qué referencia tienen de esas fechas para Colombia? El Bogotazo, muy bien. Ajá, el Bogotazo, ¿no? Para el 48. Listo. Muy bien. Y ahí tienen una referencia, entonces, y ahí está ya hablando sobre. Mire, si ustedes supieran, ¿no? Tal vez podrían obviarse todo este texto, es la idea, ¿no? La idea es saltarse todo esto. Pero bueno, aquí lo vamos a aprovechar para enriquecer ese escenario histórico, para que los contextualice no solamente en el concurso de ascenso, sino en su tarea de ser mandos, de ser jefes, de ser líderes. El bloque, se sigue el odio, violencia política, bipartidismo, oficialismo. Semejanzas me piden. Semejanzas. Vamos a ver entonces, ¿cuáles son esas semejanzas con respecto, ¿no? A hoy? En un país donde impera la impunidad y el olvido, no se puede reducir la violencia entre 1946 al 57 a las prácticas de los dirigentes de los partidos tradicionales para perpetuarse en el poder e ignorar por completo la persecución sistemática contra los seguidores del proyecto político socialista encabezado por Jorge Eliezer Gaitán, sin desconocer que en estos años el oficialismo de los partidos tradicionales seguía usando el odio entre el pueblo colombiano para mantenerlo dividido por colores. También se debe subrayar con mayúsculas la existencia de una disidencia dentro del Partido Liberal que cambió el rumbo del enfrentamiento bipartidista en Colombia. Fuente El Espectador, ya saben que El Espectador tiene su tendencia a la izquierda, ¿no? Tiene su tendencia a la izquierda. A hoy, ¿no? A hoy. La situación política actual muestra, política actual, palabra clave, semejanzas a las vividas en esa época, o sea, en la época de el Bogotazo, en donde se habla de la persecución socialista, ¿ya? Ahora, en esa época, ¿cuál será la semejanza a hoy? ¿Cuál será la semejanza a hoy? Reinicio la votación y pueden votar.
Bueno, tiempo, di todo el tiempo, ¿no? Minuto 40. Minuto 40, un 62%. Eligen la opción A. Muy bien, muy bien. Tienen una buena perspectiva entonces, ¿no? Una buena comparación. Se sigue promoviendo el odio como estrategia para dividir políticamente al pueblo colombiano. Ya saben, divide y vencerás. Una de las estrategias publicadas incluso hace miles de años en el arte de la guerra de Sun Tzu y que funciona perfectamente para gobernar, para idealizar. Dividir es vencer. Dividir es vencer. Y en el examen también, ¿no? En el examen de ascenso. Si usted sabe dividir muy bien, usted vence. La división es clave, entonces. ¿Listo? ¿Se sigue promoviendo el odio? Sí, claro. Es una estrategia. Entonces, odien a los uribistas, odien a los petristas. Mientras siga esta división, mientras siga este odio, pues, este rencor, ¿no? Pues la llama sigue encendida y alguien atizona el fuego y hace chispas. ¿Ustedes creen que para Colombia sea posible en algún momento acabar con eso? ¿Cómo sería posible? ¿Cuál sería su estrategia? A ver, me gustaría escucharles. ¿Cuál sería su estrategia? Van a ser comandantes, ¿no? ¿Cuál sería su estrategia o su visión, la perspectiva de Colombia sobre lo que se viene? Difícil cambiar una costumbre, dice Bautista. Tienen sus micrófonos activos los que quieran participar. Adaptarse al cambio. Hay que adaptarse al cambio, adaptarse muy bien. Eso suena interesante. Adaptación. Suena interesante, ¿no? Esa propuesta. Vamos a decirle a todos los colombianos, adáptense. Llegó la izquierda, adaptémonos a la izquierda. Pero si llega a la derecha, adaptémonos a la derecha. ¿Será posible eso? ¿Estaríamos dispuestos a hacerlo? ¿Qué implicaría la adaptación? Cambiar costumbres. Diga Jason, ¿te escuchamos? ¿Cómo Meucaina? Meucaina. Diga Jason, ¿te escuchamos? Tengo ese trailer solo de garganta. Trailer. Bueno, me tocó eliminarlo de la clase. Qué pena. Tengan cuidado con sus micrófonos. Yo los voy eliminando de la clase porque imagínense, ahí nos daña toda la grabación, ¿no? Siga Ingrid, buenas tardes. Buenas tardes, mi teniente, y para todos los presentes. Bueno, a realizar un aporte en cuanto a este punto 3, mi teniente, pues, como dijo el compañero, ¿no? Hay que adaptarse a los cambios, sino que, pues, muchas veces los cambios son temerosos, ¿no? Ya que lo hemos visto o los están viviendo otros países como Ecuador, Venezuela, Cuba, que cuando subieron estos mandos o estos nuevos líderes, o sea, cambiaron ese punto de vista que tenían las personas, ¿no? Que el cambio, que iba a ser mejor que una cosa que la otra. Y mire que lo que sucedió fue lo contrario, ¿no? Entonces, no es imposible, pero sí es un proceso muy forzoso porque pues cada pasito que hay que dar tiene que ser uno seguro de lo que va a decir, de lo que quiere que la demás comunidad entienda que es para el bienestar de ellos, una cosa y la otra, ¿no? Porque pues en ese momento es que así estamos todos nosotros, a pesar de que nosotros no somos civiles normales,
somos policías, pero también durante este cambio que se va a presentar, nosotros también estamos en alerta a lo que va a pasar con nosotros, en todos los sentidos. Entonces, es eso, o sea, temeroso al cambio y a lo que pues se vaya a presentar. Sí, muy bien, Ingrid, por su comentario, porque usted nos quiere transmitir lo que está sintiendo y eso lo está sintiendo muchísima gente hoy. El miedo al cambio, todos los cambios, traen incertidumbre. No podemos decir que, digamos, este gobierno sea igual al de otros. No puede ser mejor o puede ser peor. Es incierto, pero es un cambio, por eso precisamente, ¿no? Que es incierto. Pero detrás de él hay una política. Hay una política, hay una ideología. Entonces, cambiar esa ideología y pretender que todos los colombianos conecten con la ideología que él quiere, eso es lo que no va a ser posible. Y mucha gente podrá adaptarse, otra se resigna, otra se pone contenta, otra triste. Cuando entendamos que todos somos diferentes y que todos tenemos derecho a sentirnos como nos dé la gana y aceptemos eso, solamente en ese punto, solamente en ese punto, vamos a poder crear algo nuevo, algo diferente, mixto. En tanto, pretender que todos crean que la izquierda es buena, ya es malo. Y pretender que todos crean que la derecha es la correcta, también es malo. Porque no existe ningún bueno que sea completamente bueno y ningún malo que sea completamente malo. No existe eso. Hay momentos. Hitler fue muy bueno con sus amigos, muy malo con sus enemigos, pero tenía algo de bueno. Ahora, ¿qué vino de bueno después de esa guerra? Pues que Alemania se unió, o sea, gracias a Hitler se unió. Y hoy son una potencia. Tal vez les falta mucho, pero se unieron. ¿Será que a Colombia le hace falta es un conflicto internacional? Para que al final guerrilleros, paracos, militares, civiles, políticos, profesores, estudiantes, niños, abuelos, adultos, mujeres, hombres, se unan por una sola bandera. Generalmente, sí. Generalmente es necesario. Una lucha o una causa común. Colombia no la tiene. Siempre ha estado peleando guerras civiles. No ha tenido una guerra internacional grave, la del Perú, que la ganamos, pero eso no fue grave. No ha tenido una guerra internacional. A veces hace falta que el bosque se queme completamente para que las cenizas puedan abonar los nuevos retoños, libres de bacterias, de virus, de hongos, de pensamientos como los que tenemos ahora, ¿no? Bipartidistas, de odio. Imagínense, uribista odiando a petrista. No se conocían, pero hoy se odian. Y si pueden, se matan. Y hay gente que disfruta eso. Hay gente que disfruta la guerra. Hay gente que quiere la guerra, que quiere ver correr sangre. Les encanta eso. Hay otros a los que no les importa un carajo.
cuando entendamos que todos son diferentes, que para todos hay, pues muy seguramente Colombia comenzará un nuevo rumbo, ¿no? Y si le inyectamos a ese camino un poco de lectura, pues tendremos algo mejor por qué preocuparnos. Porque es tan ridículo una noticia hoy en día de unos tipos politiqueros, sean de derecha, de izquierda, de lo que sea, que se van a un congreso en donde se supone está lo mejor a mostrar fotos de mis muertos nada más. Y ahora la batalla es que estos eran mis muertos. Y el otro dice, es que estos son mis muertos. Y pelearse por eso en vez de decir, estos son nuestros muertos. Y ponerse al menos de acuerdo en los muertos. Ponerse al menos de acuerdo en que los muertos eran colombianos. Difícil, ¿no? Difícil. La gente cree que Uribe y Petro son enemigos. Y mientras eso siga vivo, va a seguir viva la división. Entonces, que viva la división y que viva la política y Caracol y RCN haciendo millonadas con las noticias de políticas y Facebook muchísimo más porque Mark Zuckerberg, el ladrón de Facebook, porque ni siquiera fue él el que se lo inventó, él lo robó y muchos no lo sabían, ¿no? Hasta hoy se lo enteran. Él también muy contento haciendo dinero con la plataforma de Facebook, mientras en un pueblo exista un tema de qué hablar. Cuando el mundo, la realidad, es otra cosa. Nuevas especies se descubren, las vacas siguen dando leche, las gallinas siguen poniendo huevos, las estrellas siguen naciendo y muriendo, el universo se sigue expandiendo a una velocidad muchísimo más rápida que la de la luz. Es fenomenal. La vida es espectacular. Pero hay gente que se la pasa perdiéndola en política. La educación entonces va a ser clave en todo este proceso. Y adivinen, ustedes, que son estudiantes, que son padres de familia, que son actores sociales muy importantes, son los responsables de encargarse de que la gente hoy en día se deleite más del conocimiento, de la vida, de las caricias, de los abrazos, de los festejos, que de la guerra, que de la política, que de la muerte. Porque de eso nada bueno saldrá. Al fin de cuentas, Colombia siempre ha estado en guerra. Siempre. No es de ahora. El cambio lo prometieron los liberales por allá con la constitución del 86. Lo prometieron los liberales con la constitución del 63. El cambio lo vienen prometiendo siempre. Y no es en sí directamente un engaño. ¿Qué? Desde que llegó, ha llevado Otro que salió. No es en sí directamente un engaño. Es un tema, una palabra que se utiliza para llamar la atención de la gente. Pero generalmente de los incautos. Generalmente de los incautos. Me interesa una consulta, ¿Sí, qué señor? pena molestar. ¿Y si su tiempo Rojas Pinilla, gobernado por un militar? Perdón, no le alcancé a escuchar su pregunta. Rojas Pinilla le alcancé a escuchar. Si llegase a haber un gobierno, puede repetirse como estilo Rojas Pinilla, liderado por un militar, ¿no haría cambio o seguiríamos igual? Bueno, ahorita va a haber un cambio, ¿no? Total, ahorita va a haber un cambio drástico, bien tremendo. Mucha gente le va a tocar adaptarse, a otra acostumbrarse, a otra resignarse, a otra dirá, no, yo así no sigo, yo me voy, ¿no? Si llega un militar al poder, pues igual, ¿no? Ya hemos tenido militares en el poder, Rojas Pinilla, hemos tenido militares en otros lados, Hitler, Mussolini,
generalmente son muy drásticos, ¿no? Generalmente son muy drásticos los militares, muy disciplinados. Y eso hace pues que la gente se acueste a dormir a una hora y se levante a una hora. Y ojo, mire, nosotros, para mí, eso es chévere. Para mí, eso es bacanísimo. Que la gente se acueste y se levante una hora. Yo me acostumbro a eso y me gusta, porque yo fui policía. Entonces a mí me levantaban con una corneta a las 4:30 de la mañana y me decían a tal hora desayunas y tienes 5 minutos para desayunar y te sientas y te paras y te callas. Y yo me acostumbré a eso y a mí me gustó. Pero eso no le gusta a todo el mundo. Eso no le gusta a todo el mundo. Entonces, hay gente a la que le gusta el desorden, la guachafita, el reggaetón, ¿ya? Entonces, a esa gente no le va a gustar un militar en el poder. Así como, por ejemplo, a mí no me gusta un guerrillero en el poder. Entonces, siempre va a estar esta insatisfacción por parte de un grupo u otro, siempre. No vamos a estar de acuerdo nunca todos, nunca, pero eso es lo mejor. Eso es lo mejor, porque se imagina que todos estuviésemos de acuerdo en algo, pues sería como zombies, ¿no? Una vida aburrida. Todo el mundo pensando igual. En cambio, la diferencia es la que le da sinergia a este proceso. Lo que sí hay que evitar en esa diferenciación y en esa actitud de sinergia, ya de movimiento, de cambios, de extravagancias, de pasividades, es el conflicto. Pero lastimosamente, lo que da billete es el conflicto, es la guerra, son las armas, los suministros, los uniformes, la gente. La guerra da muchísimo dinero. Por eso acá no han querido acabar ese negocio. Es uno de los mejores negocios que hay en el mundo. Además, tiene gran inyección extranjera. Entonces, pues aquí azuzar un nuevo conflicto, pues es buenísimo para los extranjeros. Porque entonces tienen a dónde mandar las armas. Y si no, ¿a dónde mandan esas armas? Mientras exista entonces esa necesidad de conflicto, de pelea, eso no se va a acabar. Y créame, que para que uno acepte a alguien que es diferente a uno, no, y menos en esta cultura. Aquí nos peleamos hasta por la música. ¿Por qué razón? Por ejemplo, lo que decía el intendente Cifuentes, ¿no? En la ciudad de Pasto, él trabajó también. Usted no puede subir el volumen de la música que salga de su puerta a sus ventanas. No puede, porque de inmediato le llaman la policía y mejor dicho, los vecinos no se callan en ese teléfono del CAI hasta que llega la policía. Y yo lo hago, porque a mí no me gusta la música del vecino. No me gusta, la detesto. Y yo soy de los primeros que llaman a la policía. Y por favor llegue y hasta me invento cosas, ¿no? Le digo, no, vea, eso están ahí tomando armados, lleguen. Porque es que ya se vuelven canzones. Pero ¿cuándo aprenderemos nosotros a respetar que la música que yo escucho en mi casa es para mí, no para el vecino? Porque si imagínese yo poniendo música mía, ¿no? Música mía, música de Tartini a las 2, 3 de la mañana, pues los vecinos vienen y me tiran piedra. Entonces yo, ¿por qué tengo que aguantarme la salsa, el reggaetón, el merengue? Si a mí eso no me gusta. No me gusta. Ahí está el conflicto. Solamente hablando de música. Solo hablando de música. Entonces, ¿quién tiene que ceder hasta dónde y hasta cuándo? ¿Quién tiene que ceder? No, los hermanos me digan, no, ni me los mencione, por favor. No, no, no. Yo por eso no voy a fiestas. Por la música, no me gusta la música. Yo voy a una ópera. Pero imagínese yo poniendo ópera, ¿no? En mi casa a las 2, 3 de la mañana. Imagínese los vecinos cómo se sentirán. Ahora, yo lo entiendo y yo no lo hago. Pero ¿por qué los otros sí lo tienen que hacer? Bueno, ellos son libres también de hacerlo y de vez en cuando no hace daño. Pero es que ya hay un punto de conflicto solamente con la música. Solo con la música. Ahora imagínese usted en política. Que no me gusta esta reforma, que sí me gusta esta reforma, que mejor pongamos la mía, que la tuya no sirve. ¿Se dan cuenta?
que a mí me gusta el comunismo, que a mí me gusta el socialismo, que a mí me gusta el capitalismo, que yo quiero a Carlos Marx y que yo quiero que enseñen a Marx en todos los colegios y que yo quiero que el Che sea un héroe. Y si a mí no me gusta, ¿por qué me tienen que obligar? Esa es la diferencia entre libertad y una forma de gobierno. Países libres, muy pocos en el mundo, muy pocos. Hay un país, Noruega, en el cual existe el derecho, ojo, mira esto, ¿no? El derecho a la vagancia. O sea, usted allá puede ser vago y es un derecho ser vago. ¿Se imaginan en Colombia con ese derecho? Y la gente allá respeta ese derecho de ser vago y le respeta el derecho de ser vago al vecino. ¿Se imaginan en Colombia teniendo el derecho a ser vago? Pero Noruega es un país con una cultura muy antigua, que ha vivido muchísima guerra, muchísimos enfrentamientos producto de las invasiones nórdicas. Pues son los vikingos, ¿no? Eran los vikingos los que ellos salían a destruir países, el reino de Wessex allá en Inglaterra y París, y fueron a conquistar, a destruir y a robar. Ya hoy se aburrieron de eso. Los cambió la religión y llegaron los cristianos y los pusieron a cosechar y ellos dijeron, no, mejor nos quedemos aquí cosechando, está más chévere, ya tenemos técnicas, ya no tenemos que invadir, no tenemos que robar. Y es un país fenomenal. Es espectacular Noruega. ¿Cuánto tendrá que pasar? Mire, les queda la tarea entonces, ¿no? De filosofar al respecto, porque ustedes van a ser mandos y ustedes van a tener que manejar conflictos con sus subalternos, conflictos con sus superiores y conflictos con los ciudadanos y con otros jefes políticos, ¿no? Para ello se utiliza de forma efectiva la diplomacia. La diplomacia, que no es más que solucionar un conflicto de forma dialogada. O sea, el primer paso para solucionar un conflicto es el diálogo. Ya les di una pista, ¿no? De cómo puede comenzar a cambiar algo. El diálogo. Entonces, tienen un conflicto, el que sea. Ideología, música, lo que sea. Diálogo. No es a golpes. No es un diálogo con insultos, es diplomático. En todas las esferas de su vida. Y verán cómo la cosa cambia. Enséñele a sus hijos a dialogar. Pero lastimosamente, ¿qué está pasando en la educación de nuestros niños? Un niño va al colegio y si es niño, ¿no? Si es niño, usted le dice, si lo molestan en el colegio, pégale así. Defiéndase, no se deje. ¿Por qué no le decimos, primero hay que dialogar? ¿Qué le pasa al otro niño? Tal vez él está siendo víctima de violencia en la casa también. Pregúntale, ¿por qué te pegó? Diálogo. Eso es lo primero que le enseñamos a nuestros niños, ¿no? A defenderse. Bueno, educamos a un niño a pelear. Preparémonos para la guerra en el futuro. No va a acabar. Lo peor es que la sangre de las víctimas de una guerra siempre es, primero, la de los de abajo. Luego viene la de los de arriba. ¿Listo? Luego viene la de los jefes. Pero primero es la de los peones. Eso es como un tablero de ajedrez. Primero la sangre de los peones. Por eso ustedes están estudiando
para ya no ser peones, ¿no? Para ser alfiles. No les digo caballos porque de pronto se me enojan, ¿no? Para ser alfiles. Y después van a ser torres. Y después van a ser reyes y reinas. Sean estratégicos. Ubíquense en el tablero de ajedrez. Eso es así. Es un tablero de ajedrez. Pero al final del juego, siempre habrá un ganador y un perdedor. Siempre. El juego del ajedrez es el juego de la vida. Y la muerte siempre será el ganador. La muerte siempre será el ganador. ¿Listo? Bueno, cerramos ahí. Hernández dice, ¿tiene el audio muy bajito? No, Hernández, es que usted no le ha dado clic en el icono del altavoz. Dele clic en el icono del altavoz. Había posibilidad. Y ahí ya puede usted escucharnos perfectamente. Bueno, muy bien. Continuamos entonces con nuestro test. Vamos con la pregunta número 4. Ojo a la imagen. Ojo a la imagen. Conferencia de Berlín en 1885. A Chacun Sapart. Caricature Francais. ¿Quién será ese personaje? ¿Quién será ese personaje? Y hay un texto ahí más importante todavía. Hay un texto ahí más importante. ¿Cuál es? África, muy bien. África. ¿Qué está pasando con África? No, no es Stalin. No es Stalin porque tiene una cruz, ¿no? En el uniforme. Si dice la conferencia de Berlín, Alemania, ¿no? Alemán, un alemán, Kaiser alemán. Están repartiéndose, ¿no? ¿Qué se están repartiendo? África, el pastel de África. Listo. ¿Ya entendieron entonces la caricatura? ¿Ya? Aquí hay un general. Mire el uniforme, ojo, eso es importante. Y tiene el poder, ¿no? En la mano. Y estos, algunos asombrados, otros asustados, otros muy de acuerdo, ¿no? Ojo a las sillas con los adornos alemanes, ¿no? Listo. Ahí está el texto. Una explicación más amplia. A partir de la anterior información se puede afirmar que el autor de la caricatura, afirmar, pregunta de tipo literal, ¿no? Pretende. ¿Qué pretende el autor de la caricatura? Aquí se convierte en inferencial. Porque usted tiene que identificar qué es lo que quiere el autor de la caricatura. ¿Listo? Esta palabra me dice algo literal, pero aquí me pide algo inferencial y gana siempre lo inferencial.
Lo inferencial se pone por encima de lo literal. ¿Listo? Literal es copiar y pegar. Inferencial es identificar. A ver, ¿qué pretende? ¿Qué quiere? La caricatura hace referencia a la conferencia de Berlín, realizada entre 1884 y 1885. ¿Qué estaba pasando en Colombia en este tiempo? También estábamos acá en conflictos, ¿no? En conflictos, ¿no? Con los 9 departamentos, los 9 países. Dice, por representantes de países como Gran Bretaña, Alemania, Francia, Portugal, Italia, España y Bélgica. Eran bastantes. Es un símbolo del avance imperial. Eran las águilas, ¿no? Se dice que cuando cayeron esos imperios se le llamó la caída de las águilas por parte de las potencias europeas en territorio africano. Entonces, ¿qué pretende el autor con esa caricatura? Vamos a lanzar la encuesta. Listo, tiempo. Finalizamos la votación. Compartimos los resultados. Eligen la opción correcta como la D con un 66%, ¿no? Bueno, muy bien. Resulta y pasa que para esa época se hablaba de una exigencia, de lo que decía el compañero, de recursos naturales. Las potencias, esos países europeos necesitaban materias primas para lo que se conoce como la segunda revolución industrial. Y eso lo lograron a través de unos procesos de colonización. ¿Ya? Colonización. África todavía es una colonia de muchos países, de Rusia, de Estados Unidos, de Alemania, de Japón. ¿Eh? Son colonias. Nosotros podríamos decir que somos una colonia, sí, sí. Nosotros somos proveedores de muchos recursos, de materias primas de otros países, en tratados mal hechos. El Tratado de Libre Comercio es bueno, pero los que nosotros tenemos fueron mal hechos, mal negociados. Ejemplo, el oro que hay por allá en Fredonia, por allá en Antioquia, el oro que hay por allá en Remedios, Antioquia, ese oro lo vendió Samper en un tratado.
Él no sabía cuánto oro había ahí. Hicieron un estimado y encontraron 100 veces más de lo que pagaron. Allá hay incluso hasta un cementerio de gringos en Remedios, Antioquia. Para los que conocen esa zona, ¿no? Remedios, Segovia, Caucasia, zonas complicadísimas por el tema del oro, la minería ilegal. Un mal negocio, un mal acuerdo, pues obviamente deja en quiebra al que perdió, ¿no? En ese negocio. Eso le pasó a África. Imagínense en esa época, cuando África no tenía nada, no podía hacer acuerdos de nada, simplemente fueron y la exprimieron. Y no contentos con eso, incluso hasta le sacaron gente como esclavos. Gravísimo, ¿no? La cuna de la humanidad, África, en donde nació el ser humano, en donde está el jardín del Edén. Allá tuvo que ser el jardín del Edén. No hay otro lugar en el planeta que haya sido posible el jardín del Edén. Es allá donde nació la humanidad. Y lo convertimos en un centro de expropiación de recursos. Para todos los países, África provee, pero África se muere de hambre, se muere de sed. Estos países se repartieron esa torta, ese pastel, esos territorios africanos, y a eso se le conoce como las colonias imperialistas. ¿Listo? El jardín del Edén, bueno, ¿no? Del que se habla en la creación. Adán, Eva, ¿no? Caín, Abel, el jardín del Edén. Eso tiene que estar allá en África, eso no está en ningún otro lado. África es maravillosa, es hermosísima. Lastimosamente, vean en lo que el ser humano construye, ¿no? Destruye. Construye por allá monumentos enormes con el oro y las piedras preciosas de un país que hoy muere de hambre. El colonialismo trajo además otro problema para África. Resulta que llega un punto en el que África dice, no, nosotros ya queremos nuestra independencia y ya, pues no vamos a levantar demandas, ni vamos a hacer revoluciones, ni nada de eso, pero ya déjennos quietos. ¿Listo? Váyanse de aquí, es lo que queremos. ¿Qué hicieron los colonialistas? Bueno, les vamos a ayudar. Los vamos a dividir entonces en sectores, en países. Y cogieron y los dividieron en países. Y pasaron fronteras por donde antes eran territorios enemigos y los unieron. África está compuesto por miles de tribus. Por miles de tribus. Cada tribu es diferente. Si en una tribu adorar, digamos, a un dios o a otro, o en otros nada, y los unieron a todos, y los hicieron un país. Imagínense lo grave, ¿no? De eso. Tribus que eran enemigos de hace miles de años, y los unieron en un barrio. Eso le pasó a África. Una mala división política. Oh, y hoy tienen unos problemas tremendísimos. Muy duros, muy duros. Qué triste que pues toda esa gente tenga que padecer eso, ¿no? Qué triste y que sigan sufriendo el engaño del colonialismo. Bueno, aquí eligieron muy bien, opción A, representar un momento glorioso y resplandeciente de la economía africana. Obviamente no, ¿cierto? Por descarte de una vez. Por esta razón, la caricatura trata de mostrar esa magnificencia en medio de celebraciones. No sé, qué absurdo, ¿no? El poder que mantenía la iglesia en Europa, no, aquí no, ahí no habían curas ni nada de eso, ¿no? Había un general, el uniforme era militar, ¿no?
La conferencia realizada por representantes africanos, hombre, el de la caricatura no es africano, ¿ya? Fácil con el descarte, ¿cierto? Fácil con el descarte. Hay algunos que todavía se equivocan. No sé por qué están eligiendo esas opciones, pero espero que haya quedado claridad con la explicación. Pregunta número 5. Por favor, si va quedando alguna duda al respecto de la pregunta, de esa temática, o hay algún aporte, levanta la mano. Yo aquí estoy activando los audios de quienes levantan la mano. ¿Siga, Naren? Jefferson, siga. No, bueno. Si desean participar, ya saben, levantan la mano. Yo ahí les voy dando el micrófono. Pregunta número 5. Pasamos ahora al Imperio Inca, ¿no? La pregunta está aquí, mire. De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que, afirmar que, esta sí es literal, ¿no? Afirmar que. En la otra decía, pretende. Entonces aquí tengo que hacer una acción adicional, eso es inferir, pensar, ¿no? El Imperio Inca que se ubicó en lo que hoy es Perú, entre el paralelo del Ecuador y el trópico de Capricornio, se caracterizó por tener una economía agrícola en donde adaptó sus sistemas de cultivo a la variación de los pisos térmicos. Esto de los pisos térmicos, esto es propio nuestro, ¿no? Esto no lo encuentran en Europa, allá no saben lo que es tierra caliente, nosotros aquí sí, ¿no? Nosotros vamos de un lado a otro, tierra fría, tierra caliente, en Europa no, ¿ya? Nosotros aquí conocemos los pisos térmicos, eso es una belleza, generando un sistema de intercambio comercial andino variado y extendido. ¿Ya? Acá lo muestra, aquí está, mire, ¿no? En esta parte, todo esto fue el Imperio Inca, mire. Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Imperio Inca, ¿no? El mapa es solamente una georreferenciación, nada más. Y no hay más datos que necesitemos de ese mapa. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a lo anterior, se puede afirmar. ¿Qué podemos afirmar? El bloque, bueno, como es pequeña la pregunta, entonces el bloque no era necesario, ¿no? Pero si quieren hacer el bloque, claro, ayuda muchísimo, ¿no? Imperio Inca, adaptación al clima, red comercial, gobierno Inca. Ya sé que me van a hablar, entonces es de los incas. Reiniciamos la votación, pueden elegir la opción correcta.
Ok, tiempo. Analizamos la votación. Un 64% elige la opción B. Muy bien. Muy bien. Esa es la correcta, la B. Vamos a dejar de compartir aquí el resultado y analizamos la respuesta. ¿Qué tenemos? El imperio inca dependía de productos de otras regiones más alejadas. Vamos a buscar aquí en el texto si hay algo de esto. Dice que se caracterizó por tener una economía agrícola, que se adaptó a los sistemas de cultivo y a la variación de los pisos térmicos. Sí generó, ojo, mire, generó un intercambio, pero no dice que dependía de productos de otras regiones. El intercambio era variado y extendido. No dice dependía. Ojo esa palabra, ¿no? Alejandro dice, en África hay guerrillas. Sí, claro, hay guerrillas. Pero ya estamos en otra pregunta. Pero sí, en África, claro, hay guerrillas. Su adaptación al clima y a la geografía ayudó al poblamiento de la región. Si existe, ¿no?, un imperio que se ubicó en lo que hoy es Perú, pues aquí está hablando del poblamiento. ¿Listo? Pero, ¿por qué se ubicó ahí? Porque se adaptó al clima y a la geografía. Mire, se adaptó a los pisos térmicos. ¿Y qué son los pisos térmicos? El clima y la geografía. ¿Listo? Muy bien esa conclusión. La red comercial de los incas ayudó a que los pobladores se pelearan. No habla de peleas. ¿Ya? No habla de peleas. El sistema de gobierno inca permitió que caciques de otras zonas gobernaran. Tampoco me habla de esto, ¿no? O sea, son cosas de lo que no habla ya. No me voy a poner a meter cosas de lo que no habla. Tengo que estar acorde a lo que están manifestando ahí y asociar las palabras, ¿no? Muy bien para los que eligieron la opción B como respuesta correcta. Excelente. ¿Listo? Ojo, eso sí, no se vayan a confiar, ¿no? Que aquí les puede estar yendo muy bien en los ejercicios, pero tienen que seguir leyendo. Tienen que seguir leyendo. Ahora, hay lecturas que ustedes se dan cuenta son fáciles. Otras no tanto. Así va a ser en el examen. Ir acostumbrándose a esto y adaptándose a ese ritmo. Estos simulacros se los vamos a subir también. Entonces ahí los van a poder seguir desarrollando. Bueno. Bien, Ingrid, muy bien. Pregunta número 6. La ley de tierras, y acá tenemos la pregunta. De acuerdo con la información anterior, se puede inferir, aquí está, ¿no?, lo que me pedía el estudiante ayer, de reforzar ese tema de la inferencia, que la ley de tierras, al pretender redistribuir la tierra para solucionar el conflicto agrario, buscó acabar con. Entonces, ¿qué hago aquí? Esto. La ley de tierras buscó acabar con. ¿Qué quiere acabar? ¿No? Si lo que pretende es redistribuir la tierra. Dice, bloque, las personas que invadían, las haciendas, el monopolio, los títulos notariales. Esto es algo muy común hoy, ¿no? Por este tema de la política están hablando mucho de eso. La ley de tierras. Con este discreto nombre se expidió la ley 200 de 1936. Algo vieja, ¿no?
destinada a solucionar los conflictos agrarios de la época, que venían de tiempo atrás y cobran particular vigencia en Cundinamarca y en el Tolima, en casos como los de la Hacienda Tolima y la Hacienda El Chocho, en donde los invasores reclamaban como baldíos las tierras que ocupaban por la fuerza, mientras que los propietarios invocaban sus títulos de notaría que les acreditaban como dueños. Bueno, esta ley de tierras redistribuyó la tierra para solucionar ese conflicto que tenían por los baldíos, ¿no? Los invasores decían que eso era terreno baldío y los propietarios decían que no, que ellos tenían acreditación de notaría. Había un conflicto, ¿no? De intereses. Entonces, ¿qué buscó esa ley? ¿Qué creen ustedes que buscó esta ley? ¿Qué pretendía esa ley? Votación. Elijan la opción correcta. Bueno, vamos a finalizar la votación. No voy a compartir los resultados. Vamos a hacerlo con el proceso de descarte, ¿listo? Vamos a hacerlo con el proceso de descarte. Porque están empatados. Están empatados. Entonces vamos a solucionarlo con descarte. Vamos a eliminar una. Mire, la ley de tierras buscó acabar ¿con qué? La ley de tierras buscó acabar ¿con qué? Descartemos una. Descarten una. La idea es solucionar un conflicto, ¿no? Muy bien, finalizo la votación aquí. Están empatados, mire, están empatados. Comparto los resultados, pero vamos a eliminar la que logró más votación. La D. Vamos a eliminar la D, la opción D, la última. ¿Ya? Pero están empatados, ¿no? La opción D.
Buscó acabar con los títulos notariales de las grandes haciendas y terrenos baldíos. Tablas de verdad. Y los títulos notariales los tienen sí las grandes haciendas. Los tienen. No estoy respondiendo a la pregunta, estoy leyendo. Los títulos notariales sí los tienen las grandes haciendas. Los terrenos baldíos no tienen títulos notariales. Por tanto, aquí en esta opción hay un error de ese a propósito, obviamente, ¿no? O sea, está errada la redacción. Ahora, decir que la ley de tierras quería acabar con los títulos notariales de las grandes haciendas, tampoco, no. Porque es una ley de tierras. O sea, es una ley que quiere organizar las tierras. Mire, quiere redistribuir. No quiere acabar con la propiedad. Quiere redistribuir la propiedad. Y redistribuirla no es acabar con los títulos notariales. Al contrario, si redistribuye, lo que va a hacer no es acabar títulos notariales, sino generarlos. ¿Listo? Entonces esta opción queda descartada. Muy bien por los que descartaron esto, por estas opciones. Tablas de verdad. ¿Listo? Vamos a descartar otra. Descarten otra, por favor. A, B, C. Descartan la C, dice Andrés Godoy. Listo, descarta la C. Bueno, aquí finalicemos la votación, comparto los resultados. Descartamos la B. La segunda, la B. 57%. Muy bien, vamos a descartar la B. La ley de tierras pretende redistribuir la tierra. Entonces ella pretende acabar o quiere acabar con las haciendas como unidades de producción agrícola campesina. No. ¿Cómo se le ocurre que una ley de tierras que protege, que quiere redistribuir la tierra, va a acabar con las haciendas de producción agrícola? Imagínense, eso sería algo ilógico. Ir y acabar con una hacienda que produce de forma agrícola con los campesinos. Jamás, ¿cierto? Entonces, ¿qué busca? ¿Acabar con qué? La ley de tierras busca acabar con qué. Ya tenemos dos descartadas. Ahora sí, descarten otra. O aquí ya pueden ustedes elegir la correcta, ¿no? O no, vamos con las incorrectas. Incorrecta. Descarten otra. Descarten otra. Quedan A y C. Descarte, descarte. Por poquito. Por poquito, pero siguen empatados. Ahí, mire, poquito, ¿no? Comparto los resultados. Descartaron las dos. La A y la C. Pero la A ganó. 51 contra 47%. Muy bien por los que descartaron la A. Y vamos a ver si los que eligieron la C fue que se equivocaron o no entendieron la pregunta.
La ley de tierras buscó acabar con las personas que invadían los terrenos baldíos. Hombre, ¿cómo van a querer acabar las personas? Una ley de tierras busca redistribuir la tierra, no busca acabar con las personas, con los invasores de terrenos baldíos. No. Todavía hay gente que se va al monte, cerca su terreno y vive allá y allá se queda. La ley de tierras lo protege, porque eso es un terreno baldío. Si nadie lo está usando y usted lo puede proteger, lo puede cuidar o lo puede cultivar, hágalo. Hay muchas zonas baldías en Colombia. Es más, eso pasa en muchos países. En Canadá te pagan para que vayas a hacer eso. Te dan un subsidio, te dan casa, te dan transporte, todo, para que vayas a cultivar tierra. En Canadá. En Colombia, pues no te pagan, pero te dan la libertad de que vayas y te adueñes de ese terreno, lo cerques, lo mantengas, protejas y con el tiempo reclame su propiedad. En un terreno baldío, eso sí, no puede ser una reserva forestal. No puede ser un resguardo indígena. No puede ser una zona forestal protegida. No pueden ser 25 metros al lado de la orilla de un río. Cositas como esa que están en la ley de tierras que ustedes ya se leyeron, ¿cierto? Ya la leyeron. Vayan a leerla. Eso es importante, ¿no? Eso es importante porque es tierra. ¿O no tienen ustedes ningún terreno baldío apropiado? ¿Ninguno? Deberían. Las montañas de Colombia, hay muchos lugares todavía libres de guerrilla. ¿Listo? ¿A cuántos años puede reclamar propiedad? Se dice que a los 5, ¿no? Se dice que a los 5 usted puede reclamar una propiedad. Es más, hay gente que ni siquiera tiene escritura y ya todo el mundo sabe que ellos son los dueños de eso, ¿no? En los terrenos baldíos, que yo sepa, de montaña, con 5 años, ¿no? No sé si el proceso para los terrenos urbanísticos sea diferente. Pero ahí el experto en esto sí sería el señor Intendente Cifuentes. Para terrenos baldíos, no sé si sea lo mismo. Incluso hay algunas cláusulas en las cuales usted, por tema del terreno baldío, en el que usted ejerce una protección son solamente 2 años. Hay gente que crea fundaciones y dicen esto lo vamos a proteger, vamos a hacer aquí una reserva natural y invierten dinero. Eso lo agilizan rapidísimo, ¿no? Lo agilizan rapidísimo. Pero tienen que demostrar una protección real sobre eso. Bueno. Entonces, mire, la opción C es la única que me queda. La ley de tierras redistribuyó la tierra. ¿Acabó con qué? Pues acabó con el monopolio de los grandes terratenientes y hacendados sobre la tierra. Ejemplo, las haciendas del Tolima y la hacienda El Chocho, ¿no? Que eran haciendas enormes. Haciendas enormes, tremendas, inmensas. ¿Listo? Las redistribuyeron para la gente campesina que ya estaba trabajando en esos terrenos durante muchísimo tiempo y los disquedueños nunca se dieron cuenta. Nunca se dieron cuenta. ¿Listo? Bien. Bautista dice, terreno baldío está mal dicho. ¿Por qué está mal dicho? Bautista, ¿por qué está mal dicho? Inferir, esto es lo que estamos viendo, Fabio. ¿Ya? Inferir es pensar, es entender, es comprender. O sea, el término inferir, ¿qué busca? Que usted dé una idea concluyente, saque una conclusión de algo, no que copie y pegue. ¿Ya? Entonces, mire,
Cuando hablamos nosotros del monopolio, eso es algo que yo estoy concluyendo. ¿De dónde? Pues de los tenedores de tierras como estas, ¿no? Ellos estaban haciendo monopolio sobre la tierra, porque se apropiaron de todo y no le dieron a la gente que estaba trabajando ahí, que ya vivía mucho tiempo. Esta palabra es inferir. ¿De dónde la inferí? Del texto. Los terratenientes también la inferimos, ¿no? De ahí. Terratenientes, o sea, que tienen tierra. Y los hacendados, que son los dueños de las haciendas, o sea, los propietarios. Todo, ¿ve? Lo inferimos. O sea, se dijo lo mismo que está acá, pero con otras palabras. Eso es inferir. Dice baldío, cuando el lote pertenece al Estado, abandonado, cuando tiene propietario, pero no le da ningún uso. Dice, porque terreno baldío en la ley es decir propiedad del gobierno. Como usted decía, bosques forestales, zonas protegidas, un pedazo de monte sin dueño, por decirlo así, ese es lote o pedazo de tierra. Sí, ese es un terreno baldío, ¿no? Sin embargo, dentro de la ley de tierras, le dieron una definición de baldío a todo lote o pedazo de tierra que no se cultiva, que no se trabaja, que no se produce. ¿Listo? Y eso es lo que se conoce hoy, ¿ya? Como el proyecto de democratización de la tierra. Ya no es expropiación, sino democratización. A la tierra baldía, o sea, la tierra que tienen los hacendados, sin producir. Baldía, le dijeron a la tierra que está sin producir de forma agrícola o pecuaria. Pero sí, se conoce obviamente que el terreno baldío es el terreno que hace parte de las reservas forestales, las montañas, por decirlo así, lo inaccesible, ¿no? Inaccesible. Pero dentro de la ley de tierras, baldío está definido así, ¿no? Como la tierra que no se produce. Que no se produce. Ahora, la ley es de gran interpretación, ¿no? Y usted dice, es que ese terreno es baldío. No, es que yo soy el dueño. Usted es el dueño. ¿Hace cuánto que no viene? ¿Hace cuánto que ese terreno está ahí tirado? Imagínese, llevaba tanto tiempo el terreno abandonado que usted no se dio cuenta que habían invasores aquí hace más de 4 o 5 años. Y usted nunca lo denunció. Entonces, esos 5 años, ese terreno fue baldío. Que no tenía dueño prácticamente. Porque el dueño nunca justificó la propiedad sobre el mismo, el cuidado, la tenencia. Por eso tengan, frente a este tema, esto es muy importante, tengan mucho cuidado cuando hagan contratos de arrendamiento, cuando hagan contratos de anticres, cuando hagan contratos sobre propiedades. Nunca pierdan el dominio de su propiedad. Nunca cedan el dominio, la protección de su propiedad. Mucha gente arrenda y le dice, pague usted el recibo de agua, pague usted, y lo mandan a él. No, hágalo usted. Usted el dueño, pague el catastro, pague los servicios públicos domiciliarios, solicite revisiones, entidades del Estado siempre estén demostrando propiedad. ¿Listo? Además, la tierra en Colombia, toda, ¿no? Toda la tierra y toda propiedad, todo es del Estado. Todo es del Estado. Uno justifica ahora con un título de propiedad, esto es mío, pero en el momento, digamos, en el caso de una guerra, el gobierno dice, necesitamos esto, te lo quitan y ya, punto. Y te pagan sobre lo que está valorizado, nada más. Solamente sobre eso. Por eso mucha gente hace trampa y para pagar menos impuesto predial va y valoriza en el menor valor que puede, ¿no? Y cuando le sucede una cosa de estas, ahí el dolor de cabeza, tremendo.
propiedades céntricas que solamente pagaban 300, 400.000 pesos de anticresis, perdón, del avalúo catastral, y resulta que valían una millonada, y ahí pues tenían grandes locales y todo esto, y de repente llegó la alcaldía y ¡pum! Les dice, vamos a ampliar esta autopista. ¿Cuánto vale este lote? Y solamente le pagan lo que está evaluado catastralmente. Mucha gente perdió, hay mucho dinero. Entonces, frente a esas cosas hay que tener mucho cuidado sobre el tema. La propiedad es muy delicada. Además, mire, se quieren meter con este tema de la propiedad. Eso es un tema ya muy antiguo, viene desde el derecho romano, ¿no? Desde cuando se dice que ya se establece la propiedad privada. Y ha sido muy difícil lograrla. Ha sido muy difícil llegar a lograr propiedad privada. Decir esto es mío y aquí nadie entra y punto. Pero hay unas limitaciones, ¿no? A la propiedad privada. Y en Colombia esas limitaciones sí las veo como en un hilo en este momento, sobre todo con estos cambios de la democratización de la tierra. Y sobre todo, pues yo creo que aquí no se van a dejar afectar los terratenientes, los poderosos. Ellos no se van a dejar afectar. Entonces van a buscar afectar a aquellos que no tengan tanto poder, finalmente. El que tiene mucho poder, va a ser difícil que le quiten la tierra. Yo no creo que le vayan a quitar la tierra que tiene Uribe, eso es casi imposible. Se la quitarán a otro, pero a Uribe no. Yo no creo que las FARC se deje quitar toda la tierra que robó. Se la quitan a otro, ¿no? A otro rico por ahí, pero a las FARC no. Entonces, todo ese proceso es bien delicado. Y mucha gente va a terminar siendo víctima de su propio invento. Mucha gente que le apuesta a esa redistribución de la tierra va a terminar mal. ¿Listo? Dicen, se enfocan en grandes parcelas, pero créame, la gente que tiene grandes cantidades de tierras tiene muchísimo poder, tiene muchísima influencia. A ellos no les hacen nada. Ellos son los que menos están preocupados con este gobierno. Esa gente no va ni a votar siquiera, con eso le digo todo. Esa gente no le preocupa. Tiene tanto dinero, tiene tanta tierra que a ellos no les afecta. Eso le va a terminar afectando es a la gente que menos esperaba, ¿no? Con ese tema de la redistribución. Y le van a dar tierra al que no le gusta trabajar, al que es subsidiado, mantenido, ¿no? Se la van a dar a ellos. ¿Y qué hace esa gente con esa tierra? Va y la vende por cualquier peso. Él no la produce. Le dan la platica para que meta los pollos, la termina gastando en una cantina, en una gallera. Verdaderamente al campesino que necesita, a él no le van a dar. A él no le dan. A él lo desplazaron. ¿Y quién dijo algo? Nadie. Miren las viviendas de interés social. Miren las viviendas de interés social. Se la dan a gente, y eso lo sabemos porque en los pueblos eso es muy notable. Se la dan a gente que en el pueblo tiene 1, 2, 3, 4 casas, tiene finca y le dan casa de interés social. Y cuando le dan casa a gente desplazada, la gente es mentiras que es desplazada. Muchísimos colombianos en Colombia es mentira que son desplazados. Y le dan casa, la venden y se van. Eso es un negocio en Colombia. El subsidio, todo eso es un negocio en Colombia, porque no tenemos un sistema de control muy estricto. Y ustedes saben, lo que les estoy diciendo es la pura verdad. Y hay gente, sí, claro, que necesita, y ahí están, sin nada, hermano. Sin nada. Entonces, Colombia es la tierra del vivo bobo. Y esa cultura del vivo bobo nos tiene así mal. Falta mucha cultura, falta mucha inteligencia en la gente, mucha conciencia para realmente poder hacer un cambio, ¿no? Como el que se espera. Un cambio que uno diga, van a redistribuir la tierra y de verdad la va a recibir el campesino que sí la trabaja, que sí se madruga a las 5 de la mañana a ordeñar o a apartar, ¿no? Y sabe del proceso. Hombre, de eso ya no hay.
Eso ya no hay. Colombia tiene que hacer un paso de transición muy tremendo. Yo no creo que Colombia vaya a recuperar esa forma artesanal de producir, esa forma tradicional de cosechar. Ya no, estamos en otro siglo. Los campesinos hoy en día tienen Facebook, tienen un iPhone, tienen Huawei, lo que sea de tecnología. Ya no quieren cosechar. Y los entiendo. El trabajo de la agricultura es muy duro. Yo fui agricultor, yo sé cómo se trabaja, yo sé cómo se hace un guacho con un asadón, yo sé manejar machete. Yo he cortado cañaduzales, yo he cosechado hasta coca, yo fui campesino, yo sé de lo que hablo. Entonces, si a mí me dicen ahora, vea, le vamos a dar a usted 10 hectáreas para que vaya y las cultive, no olvides, hermanito, gracias, yo no lo hago. Yo no lo hago. ¿Por qué razón? Porque no, ya tengo otra vida. ¿Me? Fertilizantes por las nubes, los químicos, los zancudos. Es que esa vida de campesino es muy jodida, es muy dura. Pero si a mí me dicen, vea, ¿usted qué sabe de tierra? ¿Usted qué sabe de ganado? ¿Usted qué sabe de criar gallinas, de criar vacas? ¿Usted qué sabe del campo? Le vamos a dar a usted esta tierra y le vamos a dar un tractor y un proyecto para que usted produzca mecánicamente. Eso es diferente. Eso sí funcionaría. Si a mí usted me da las herramientas y para trabajar de forma técnica, ¿no? Pues contratamos alguien que maneje tractores y que, o sea, una cosecha y una siembra técnica. Eso sí daría. Pero la artesanal que pretenden darle a la gente 10 hectáreas para que vaya y coseche, eso no funciona en Colombia. En Colombia los campesinos prefieren salir a hacer mototaxi y no ir a cosechar frijol o maíz, porque eso es duro, eso es duro. Muchos de ustedes también fueron campesinos y saben de lo que les estoy hablando. Entonces, hay que ser realista, ¿no? Hay que ser realista, pero como eso no sirve, pues, la realidad no sirve. Lo que sirve es el negocio. Entonces, por cada 10 hectáreas que yo regale, por acá me legalizo una. Eso es lo que sirve. Y eso es lo que buscan. Porque, ¿será que el presidente va a decir, le voy a dar miles de hectáreas a los campesinos y yo mientras tanto me vuelvo canoso de presidente sacrificándome por mi pueblo? Por favor, eso es ingenuidad, ¿no? Creer en eso es ingenuidad. Pero hay gente que así idealiza al político. Así idealiza al político. Estimados compañeros, estamos frente a una sociedad compleja, sociedad que ustedes van a tener que servir, porque van a ser mandos ejecutivos. Y para ello, pues miren, necesitan de todo, ¿no? De todo un poco. Que de ley de tierras, que del imperio inca, que del Bogotazo, que de África. En 6 preguntas prácticamente nos fuimos a pasear por el mundo, ¿no? Qué bonito. Fuimos a pasear, nos fuimos a conocer, nos entretuvimos un rato. Y la idea de esto es poder interactuar y que ustedes lleven este mensaje también al resto del país, al resto del mundo, a sus hijos, sobre el conocimiento. Bueno, a todos, muchísimas gracias por su participación el día de hoy, por su atención, por su tiempo. Por favor, cuídense mucho, recalco nuevamente, protéjanse, la vida es una sola. Bueno, Dios les bendiga y nos encontramos el día de mañana, nuevamente de 3 a 5 de la tarde para continuar con el curso intensivo. Yo voy hasta el día lunes reponiendo ya mi clase, la que tenía perdida por la enfermedad, y de ahí continúan con temas policiales con el señor Intendente Cifuentes en el intensivo. Dios los bendiga. Que pasen un bonito resto de día.